y luego unas ventas minoristas que eso sí se han disparado un 10,6%. Tenemos a Adrián Díaz, experto en economía y geopolítica de China, para hablar de estos datos y de cómo China está recuperándose de ese letargo por el COVID. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, parece que China está despuntando con esos datos macro. ¿Podemos decir que está ya muy cerquita de salir de ese agujero en el que ha estado 3 años por el COVID? Sí, la verdad es que el año 2022 ha sido el verdadero año COVID en China. Esto nos lo han explicado un poquito mal, pero realmente en China se ha vivido una pandemia muy plácida hasta el año 2022, donde sí se ha notado gravemente, sobre todo en ciudades clave como Shanghái. Entonces, a partir de ahí es donde ha habido la caída espectacular de PIB. Quizá en los otros años también notaron la pandemia, pero la notaron un poquito de forma pasiva, es decir, notaban que el mundo estaba viviendo una pandemia y entonces no podían vender, había problemas logísticos, pero realmente el año en el que se ha detenido la economía en China por problemas internos ha sido 2022 y todos sabíamos, o todos al menos anunciábamos, que los problemas económicos de China, entre comillas, se solucionaban muy fácilmente porque era una cuestión de una decisión gubernamental, que era abrir la economía nuevamente y esto volvería a tirar para arriba. Esto se empezó en diciembre de 2022, pero ahora empezamos a ver resultados. De todas maneras, los datos de China siempre hay que cogerlos con pinzas porque siempre están, por un lado se suele decir manipulados, por otro lado es muy difícil tomar data en China. Incluso para el propio gobierno chino admite que le cuesta muchísimo recopilar esos datos y hay bailes de cifras continuamente de los que intentamos sacar toda una tesis cada vez que nos los dan y en ocasiones hace falta, digamos, un histórico mayor de datos para poder sacar conclusiones. También hay que coger con pinzas ese menos del 1% de inflación que vimos, por ejemplo, el otro día, porque mientras el mundo está enfrentándose a una inflación que lleva con nosotros desde antes de que comenzara la guerra, en China, mientras tanto, es verdad que su actividad ha permanecido un poco adormilada, ¿no?, por esto del COVID, pero ahora que están saliendo de casa y volviendo a hacer lo que podían hacer antes, parece raro o extraño que no estemos viendo aquí inflación. Sí, en realidad la inflación mundial se ha debido principalmente a la gran emisión monetaria y a los grandes incentivos que han colocado en el mercado los gobiernos, bancos centrales de todo el mundo, empezando por la Reserva Federal. En China no ha sucedido eso y no ha sucedido eso, como decía, porque no han vivido realmente la pandemia y no han necesitado incentivar la economía hasta 2022. Creo que todo esa explosión monetaria, vamos a decir, que ha intentado China a partir de finales de 2022 y que veremos a principios y que también se ha dado a principios de 2023, la veremos reflejada más adelante. De hecho, a mí me preocupa más el dato del 1% en el sentido de que pueda llegar a envalentonar al gobierno chino para seguir inundando la economía y, por tanto, los resultados de la inflación que se suelen ver en 18 o 24 meses desde que se produce esa emisión monetaria no los veamos todavía y los veamos mucho más de manera más enorme a partir de finales de año o del año siguiente. Adrián, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, ¿no?, que por ejemplo en Estados Unidos pues hay algunos expertos que creen que podemos entrar en recesión, que Europa pues más de lo mismo, que encima tenemos inflación y en China está pasando lo contrario y encima ahora está recuperándose económicamente del COVID, ¿podemos decir que poco a poco, sobre todo lo que está pasando ahora este año y en los próximos quizá, esto pueda servir un poco de sprint a China para acercarse y pisarle los talones todavía más a Estados Unidos como primera potencia del mundo? Claro, fijémonos que mientras todos los gobiernos lo que han hecho es subir tipos de interés para poder luchar contra esa inflación que sufría todo el mundo, pero muchas veces cuando se dice todo el mundo nos olvidamos que era todo el mundo menos China. En China ha sido todo lo contrario. En China, para salir de ese mal momento que han vivido en 2022 con el COVID, lo que ha hecho es bajarse los tipos de interés. Entonces, no solo China era el único país sin inflación, sino que China ha podido bajar tipos de interés e incentivar la economía mientras todos los países que tienen inflación lo que intentan de alguna manera es crear una crisis, un decrecimiento, es decir, lo que más miedo se tiene, una posible estanflación. Todos esos problemas no los tiene China de momento, como digo, quizá
se está incentivando demasiado la economía y esto lo podremos llegar a ver a finales de 2023 o 2024, pero de momento las cifras son espectaculares, la inflación es baja, la economía se recupera, incluso el gobierno chino se podría llegar a plantear subir tipos de interés y dejar de, digamos, incentivar la economía si siguieran estas cifras, que ya digo, hay que tomarlas también con pinzas. Vamos a ver segundo trimestre, tercer trimestre, cómo evoluciona. Pues Adrián Díaz, experto en economía y geopolítica de China, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Negocios Televisión. A vosotros.